Las creaciones de Fidias. Grecia, el grandioso Partenón. Hace unos 2400 años, la humanidad creó un canon definitivo de belleza. El Partenón es una creación de la civilización griega. El Partenón es la culminación de la civilización griega, la que se convertiría en el origen de la civilización europea moderna. El templo fue adornado con esculturas majestuosas. Sin embargo, la mayoría de ellas no se hallan en el Partenón hoy en día. Se supone que la historia secreta de la antigua civilización griega se esconde tras las esculturas sagradas. Este es el Museo Británico. La mayoría de las esculturas que adornaban el Partenón se encuentran aquí. La historia de la civilización griega se remonta al siglo VIII a.C. Comenzó sobre una base diferente a la de anteriores civilizaciones como la mesopotámica o egipcia. No existía un río que favoreciese el poblamiento y en un paisaje de tierra pedregosa y árida empezó a surgir la civilización griega. La sociedad helénica empezó en una tierra estéril, totalmente distinta a la de aquellas otras sociedades del mundo antiguo. La principal diferencia era que sus ciudadanos eran libres e independientes. No existía un gobernante con una autoridad centralizada. Los griegos valoraban la libertad y poseían un espíritu emprendedor. Era un pueblo que se enfrentaba con energía a los avatares del destino. Grecia empezó a desarrollarse como la cuna de la civilización. Sin embargo, le aguardaba un grave período de prueba. Las guerras médicas. La guerra que cambió el curso de la historia mundial. Corría el año 480 a.C. Los ciudadanos de Atenas. Sus ciudades fueron destruidas por las tropas persas. El ejército griego, que tenía su centro en esta ciudad, se enfrentó al fin al enemigo en la mar. La estrategia de los griegos era tender una trampa en el estrecho de Salamina a los barcos persas que les superaban en número. Las naves persas cayeron en la trampa y fueron hundidas una por una. La victoria fue casi milagrosa para los helenos. Para los griegos, esta era una batalla en la que se decidía entre su libertad o su esclavitud bajo un monarca absolutista. La victoria en las guerras médicas dio una gran confianza al pueblo. La sociedad, y en especial las actividades artísticas, experimentaron una profunda mejora. La mayor contribución a este adelanto la hizo Atenas, la ciudad-estado que llevó a los griegos a la victoria y que fue la heroína de la batalla marina de Salamina. Durante el período posterior a las guerras médicas, en Atenas surgió un destacado político, Pericles. Fue el principal responsable, figura central en la construcción del Partenón. En la ciudad de Atenas florecía una nueva sociedad. Era la primera sociedad democrática de la historia de la humanidad.
Era una sociedad en donde los hombres adultos tenían un derecho equitativo a expresarse. Pericles luchó por ello. En aquel tiempo, en Atenas, aparecían sin cesar figuras destacadas. Sócrates, el filósofo. Platón, el discípulo de Sócrates, defendió la creación de un estado ideal. En aquel tiempo apareció un escultor en la sociedad ateniense. Era Fidias. Hoy en día no tenemos pruebas de su obra. No obstante, hay una escultura que podría ser una copia de su trabajo. Se realizó en la época del Imperio Romano. Fidias fue el escultor más grande que nos ha dado la civilización griega. Sin embargo, la mayor parte de su vida privada nos es desconocida. En el año 447 a.C. comienza la construcción del Partenón. Esto es Pendeli, a las afueras de Atenas. El mármol blanco que se empleó en la construcción del Partenón se cortó aquí y se llevó hasta la Acrópolis. Pericles eligió a su amigo Fidias como director artístico en la construcción del templo. Toda la responsabilidad de la construcción, desde el trazado de los planos hasta el diseño de las esculturas, se dejó a cargo de Fidias. El diseño del Partenón supuso el empleo de ciertas peculiaridades, como en el estilóbato del templo. A primera vista, el suelo parece plano. Sin embargo, no es horizontal. El suelo describe una curva con un centro situado en el punto más alto. Hemos exagerado esta desigualdad con una animación por ordenador, pudiendo observarse que el Partenón está compuesto en su casi totalidad por líneas curvas. Cuando se observa el frontal de un edificio enorme, se sufre una ilusión óptica que nos da la impresión de que el centro del edificio está hundido. Así pues, este efecto óptico se tuvo en cuenta y se ajustó para que el ojo humano lo viese como una línea recta. El Partenón fue diseñado para conseguir una belleza completa a los ojos de los hombres. Fidias comenzó su creación realizando también las esculturas. Hay tres tipos de esculturas que adornan el templo. El tema del friso es progresivo y cubre los 4 lados del templo con 163 metros. Este es el Partenón. Todo el templo en sí es una creación basada en una escultura y arquitectura armoniosas, representativas del estilo artístico de la antigua Grecia. Esta obra maestra solo pudo haber sido concebida por Fidias. El modelo del Partenón que aquí se expone tiene una escala 1/20. Hoy en día se le considera la reconstrucción más aproximada arqueológicamente. Este es el lugar en donde se habían colocado las 15 metopas que ahora están en el Museo Británico. A principios del siglo XIX, Lord Elgin extrajo 15 metopas del friso. La señal de aquello todavía se puede apreciar en el lado sur del Partenón.
Entre las restantes metopas que aún conserva el Partenón, solo una se halla en buen estado. No obstante, existe una temática común entre todas ellas. Las 15 metopas que se conservan en el Museo Británico. La historia grabada en ellas proviene de la mitología griega. Esta es una escena de lucha entre el hombre y el centauro, una criatura mitad hombre, mitad caballo. Se creía que tenía su morada en una remota ciudad griega. El hombre que combate a la bestia es un griego, un hombre civilizado que ha luchado por la libertad e independencia de la humanidad. El centauro era el símbolo de los bárbaros persas que estaban dominados por un tirano absolutista. Esta es la obra más espectacular, incluso entre los mármoles de Elgin. Los dioses también se han esculpido. Se representan con forma humana y con gran realismo. Los escultores griegos trataron de reproducir con exactitud la forma humana como belleza ideal. Los mármoles de Elgin son obras de arte que alcanzaron tal nivel. Afrodita, también llamada Venus en la era romana, es la diosa de la belleza. El movimiento de los voluptuosos drapeados de la diosa ha sido expresado con gran maestría. Las formas nos dan la sensación de estar ante una mujer vestida con telas vaporosas. De la cabeza de su padre, Zeus, cortada por un hacha, nació Atenea, completamente armada con un casco, una lanza y la égida, el escudo. Esta diosa era la protectora de Atenas, la ciudad venerada. Este era el centro de Atenas, la Acrópolis. El Partenón se dedicó a su guardiana, Atenea. ¿Qué querían transmitir a través de la construcción del nuevo templo, el Partenón? En la Biblioteca Británica, que forma parte del Museo Británico, se conserva el indicio más valioso para el estudio de Atenas en la época de Pericles. Esta es una copia de la Constitución ateniense escrita por el filósofo Aristóteles. La copia fue hallada en Egipto a finales del siglo XIX gracias a los esfuerzos del Museo Británico y resultó de un gran impacto. La estructura completa del sistema político democrático de Atenas, establecido por Pericles, saldría a la luz por primera vez. El principio fundamental de la democracia ateniense era el elegir por sorteo a las personas que administrarían el gobierno y que actuarían como jueces en los tribunales. Al pie de la Acrópolis, en las ruinas del Ágora, se descubrió una placa de sorteos empleada para la selección de jueces. Este descubrimiento confirmaba lo descrito en el libro de Aristóteles. Los funcionarios y jueces eran elegidos de entre los ciudadanos sin tener en cuenta su habilidad y experiencia. La función del sistema de sorteos era evitar la concentración de poder en una facción en particular o en una sola persona. Pericles fue el que estableció este principio. Así comenzó la sociedad democrática, en la que todos los ciudadanos tenían el mismo derecho a expresarse.
Pericles pronunció un discurso ante los ciudadanos de Atenas. Nuestra polis es el ideal por el que los griegos debemos trabajar. Seremos venerados no solo en la actualidad, sino también en el futuro. Nos alabarán eternamente. Muy buenas noches. Quisiéramos agradecer esta noche la presencia de distinguidos invitados que nos acompañan esta noche. Al señor Rafael Cárdenas, en representación de la contadora Verónica Sada, de la Secretaría de Educación, de Cultura y Deporte del municipio de Monterrey. Al arquitecto Oscar Gómez Valero, expresidente del capítulo, secretario de Desarrollo Urbano y comentarista de esta sesión. Al arquitecto Juan Fernando Sada, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Monterrey. Además, a nuestros estimados académicos de nuestro capítulo, eméritos, capitulares y de número, a los arquitectos, estudiantes de arquitectura, estimado público, amigos todos de la arquitectura, sean bienvenidos. La arquitectura es una sabiduría. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura inicia esta noche del 3 de septiembre su programa de sesiones académicas para el bienio 2001-2003, que intentará cubrir, entre otros aspectos, el oficio, la arquitectura, la perspectiva académica, los jóvenes arquitectos, la academia, la ciudad y el hombre, el urbanismo, la ciudad como la mayor obra de arquitectura, los espacios, el espacio contenido en la arquitectura de interiores y sobre todo la cultura construida como reflejo del hombre de su tiempo. La arquitectura es parte esencial de nuestra vida. Es nuestra obligación descubrir, ir al encuentro de esa esencia que hemos frecuentemente soslayado y que el paisaje urbano se encarga de cobrarnos a cada día. Sean todos bienvenidos. Siendo las 7:10 del 3 de septiembre, damos por iniciada esta sesión académica. Cedo la palabra al arquitecto Luis Préstamo, secretario del capítulo, para que conduzca esta sesión académica. Hoy da inicio una etapa nueva del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Momento de singular importancia para los que conformamos el capítulo. Acorde con este espíritu y con gran deseo de difundir la arquitectura, damos inicio a esta sesión académica solicitando al arquitecto María Teresa Martínez, cronista del capítulo, se sirva a comentar un extracto de lo acontecido en la sesión anterior. Buenas noches. En un ambiente de entusiasmo y gran solemnidad, José Ángel Camargo instala la sesión para el cambio de consejo directivo. Una noche en la que el reconocimiento inundó el auditorio en nuestros corazones. Tito hizo mención de las personalidades que se unieron a nosotros en la doble celebración de esa noche. El director del museo, la presidenta del patronato, los amigos de la academia, presidentes de colegios, directores de facultades, estudiantes, lo que hizo más tarde expresar al actual presidente nacional, Julio de la Peña. Una muy cordial, cálida y envidiosa felicitación a los amigos que han ejercido un liderazgo por la arquitectura, a cada uno de los miembros del Consejo Directivo en su ejemplar desempeño, y agregó: esta felicitación es envidiosa. Agradece a cada uno de los que hicieron posible a lo largo de 2 años con su entrega y su trabajo la labor de la academia, a Dan Lozano, a Roberto Chapa y su compromiso con la memoria, a Tito su visión y entrega, a Tito y Piri, amigos entrañables. Esta ha sido una propuesta a la cultura, una convocatoria al futuro. Hoy podemos decir, valió la pena el viaje. Y a continuación, en esta sesión solemne, se leyó la crónica, a la que siguió un video resumen de las sesiones en cascada, que fluyeron para revivir en nuestra memoria el mensaje de los ponentes y toda la entrega y trabajo que precede a cada sesión. A continuación, el informe de Tito de la hermosa labor que capitaneó desde agosto del 99 y que le fue ovacionada largamente al final de su intervención.
17 sesiones, además de otras excepcionales como Calatrava, el Premio Arquitectura Joven, el Premio a la Memoria Urbana, el minucioso trabajo de catalogación por la arquitectura y por la comunidad que se llevó a cabo en Barrio Antiguo, Mirador, Villa de García. Mencionó la memoria que guarda la Academia a través de las crónicas, las fotos y los videos. Y en un acto sin precedentes, en el que el compromiso de protesta se amplió hasta la cronista y a Roberto Chapa, Julio de la Peña y José María Gutiérrez, presidente electo de la Academia Nacional, tomaron la protesta. Juan Carlos Pérez, como presidente, presenta a continuación al nuevo consejo directivo que lo acompañará en este viaje. Luis Préstamo como secretario, Jorge Garza de la Garza en la Procuración del Patrimonio, Roberto Chapa, premiación y membresía, y esta misma cronista. Juntos hoy iniciamos este viaje. La arquitectura es un arte colectivo, asienta Juan Carlos Pérez. Ejerce sobre nosotros una doble influencia física y moral. Los ojos gozan, la mente se serena. Hace sentir los espacios. Es importante incluir el ámbito universitario, ya que los ambientes son ideales para la innovación, para la creatividad. Plantea a continuación detalladamente las bases que contienen una propuesta para la regeneración urbana del centro de Monterrey ante la problemática de decadencia, de abandono, población decreciente, la pérdida del patrimonio. El asunto no es sencillo, lograr que la gente regrese a la ciudad. Se seleccionó uno de los detonadores urbanos planteados por el municipio de Monterrey, una propuesta para la regeneración arquitectónica de Monterrey, conjunto de uso mixto. A continuación, se presentan los trabajos bajo número cronológico, expresando el reconocimiento y el agradecimiento por el reto aceptado, mencionando que además del primer premio serán publicados en la revista DI a nivel nacional los finalistas. Por fin, el momento esperado ha llegado y el presidente abre el sobre que contiene el nombre del equipo ganador. La Universidad de Nuevo León, 7 alumnos y una maestra, Irma Laura Cantón. Y era hora que una maestra mujer estuviera aquí. Felicidades. Para terminar, Luis Préstamo nos anima con una cita. Procura aprender de los errores de los demás, ya que no vivirás tanto para cometerlos todos tú mismo. Gracias. Y con el mismo entusiasmo nos dimos cita para la sesión de hoy. Buenas noches. En las ciudades griegas y greco-helenísticas se recogen las enseñanzas de Hipódamo, solemnizándose los trazados por medio de calles con columnas y soberbias plazas. En muchas se advierte la opulencia alcanzada por los pequeños reinos helenísticos y el deseo de los príncipes por impresionar con sus construcciones un sentimiento nuevo con relación a la austeridad de la democracia. Hoy tenemos el placer de presentar en esta sesión la ponencia del arquitecto Augusto F. Álvarez, que lleva como título Nuevo Museo de la Acrópolis, experiencia reciente de un concurso internacional. Me voy a permitir relacionar un poquito un muy breve currículum del arquitecto. Arquitecto con una licenciatura de la Universidad Iberoamericana y de estudios de posgrado en planeación urbana y regional, así como geografía urbana, realizados en el Architectural Association School of Architecture y la London School of Economics en Londres, Inglaterra. Autor y colaborador de varios trabajos sobre planeación urbana, diseño urbano, conservación y desarrollo regional para instituciones y autoridades provinciales, metropolitanas, locales y federales en España y México. Funcionario del Instituto Auris y de la Comisión de Conurbación del Centro del País, dependiente de SAOP, participando en la colaboración de proyectos, planes y programas de arquitectura y planeación para la zona metropolitana y el Estado de México. Colaborador y socio y director de varios despachos de arquitectos desde 1968, en donde participa, dirige y desarrolla un gran número de proyectos arquitectónicos,
para múltiples clientes, realizándolos muchos de ellos en asociación con Augusto H. Álvarez y otros con firmas nacionales y extranjeras. Ha obtenido varios concursos, premios y menciones en las Bienales de Arquitectura Mexicana, con diversos proyectos en distintas categorías, destacando el primer lugar del concurso nacional Premio Matías Geritz, obtenido en 1996. Actualmente dirige su despacho y tiene una activa participación académica en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, donde es profesor de asignatura en el taller de proyectos 8 desde hace varios años. Con ustedes tengo el gusto de presentar al arquitecto Augusto F. Álvarez. Por favor, arquitecto. Buenas noches. Les agradezco mucho el recibirme en este recinto. Le agradezco especialmente a la Academia Nacional de Arquitectura, al capítulo Monterrey, en donde cuento con grandes amigos que me han invitado a compartir con ustedes una experiencia reciente. Creo que es particularmente afortunado también que hayan invitado al arquitecto Oscar Bulnes, con quien me une, además de una gran amistad, una sociedad que inclusive se refleja en este recinto, en este proyecto que hicimos juntos hace unos años, y que creo que será una feliz coincidencia dado el tema que les voy a presentar. Quisiera yo plantearles el que la plática, más que una conferencia o una ponencia como se ha mencionado, pretende mostrarles un proyecto que he realizado conjuntamente con otros arquitectos, los cuales mencionaré, para un concurso internacional. Estoy pensando en que sería mucho más útil para todos, dado que veo que hay muchos estudiantes de arquitectura, el tratar de presentar muy rápidamente el proyecto. Ir a una segunda parte en la que quisiera yo presentarles qué es lo que pasa atrás de un concurso internacional de esta naturaleza. Y tercero, tener la oportunidad de comentar, de platicar con ustedes algunas de estas cosas, aprovechando los comentarios que haga Oscar Bulnes. Así vamos a empezar y voy a usar una serie de transparencias. Pido por adelantado una disculpa, algunos de los dibujos probablemente estén un poco claros. Le voy a pedir a quien maneja las luces que lo baje lo más que se pueda en los dibujos, a efecto de que podamos verlos lo mejor posible. Déjenme platicarles un poquito el antecedente de este concurso, de este proyecto en el que me veo involucrado. El Museo de la Acrópolis no es, y su concurso o un proyecto para su realización, no es nada nuevo, no es de este año, inclusive tiene ya, con este es el cuarto concurso que se realiza, y esperemos que sea el último y que realmente dé por resultado la construcción de este museo. En 1976 y 1979 se realizaron concursos básicamente circunscritos a Grecia, sin mayor difusión internacional. En 1989, bajo la iniciativa de Melina Mercuri, la cual siempre había tenido una preocupación por recuperar todos estos pedazos del Partenón, las joyas, los famosos frisos, las metopas y otras piezas escultóricas del Partenón que habían sido llevadas a los museos tanto de Inglaterra como de Alemania y de otros países. Se propone realizar un museo que pueda contener nuevamente todas estas piezas. Convocan un concurso internacional en el que es abierto, participan aproximadamente 438 proyectos, en un concurso ciertamente plagado de problemas y de complicaciones, puesto que plantean la posibilidad de que este museo se ubique en 3 posibles ubicaciones, 3 terrenos, uno de los cuales es el que les voy a presentar ahorita, y tenían otros 2 alternativos. Adicionalmente, el programa y el programa de necesidades básicamente podía ser de alguna manera ajustado por los arquitectos, lo cual dio por resultado un concurso dificilísimo de juzgar, muy complicado, y que a pesar de que fue ganado por los arquitectos italianos Manfredi Nicoletti y Lucio Passarelli, nunca se pudo realizar, básicamente porque este concurso, este proyecto,
usaba todo el sitio que habían decidido, que es justamente el que les voy a presentar, que está en la transparencia del lado derecho, y el cual, al empezarse a construir, vieron la imposibilidad de realizarlo porque empezaron las excavaciones y encontraron con que había una cantidad importante de ruinas arqueológicas. Al no poder ajustar este proyecto, tuvieron que suspenderlo y pasaron 10 años antes de que pudieran organizar otra vez un concurso, ya no bajo las mismas bases, sino bases un poco diferentes. En ese concurso, obviamente mucho más reducido en cuanto al número de participantes, bajo otras bases, bajo otras condiciones. Tengo la suerte de participar invitado por un arquitecto griego, el cual por una serie de circunstancias familiares entra en contacto conmigo. Al saber y conocer cuáles eran las bases y requerir para su calificación de una experiencia y de un currículum de museos, yo tenía nada más un par de experiencias en museos, la que representa este Museo de Historia Mexicana y el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México, en la cual había yo participado con mi padre. El arquitecto griego no tenía ninguna experiencia en museos, con lo cual yo le planteé el que definitivamente para poder integrar un equipo que se requería para este proyecto, que tendría que ser, además de un equipo multidisciplinario, yo sentía que debía ser internacional, debería de contar con asesores, colaboradores europeos, pero que necesitábamos algunas gentes que nos pudieran ayudar, porque obviamente de otra forma no calificaríamos. Le propuse invitar al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, al cual el griego accedió, invité a Pedro, y junto con los socios de mi despacho, que se llama Idea Asociados, Pedro aceptó y nos pusimos a trabajar en ello. Presentamos nuestras credenciales, nuestros currículums, y tuvimos la suerte y la fortuna de ser aceptados en esta primera etapa del concurso, que era la de calificación. En esa etapa de aproximadamente 30 o 35 firmas, en condiciones muy especiales, porque requería de la participación de un arquitecto griego, que sería nuestro representante legal, un agente que tuviera inclusive una calificación, dado que así lo establece la legislación griega, que tendría que contar con un sinnúmero de requisitos a cumplir. Tuvimos la suerte de ser elegidos entre 14 firmas internacionales. Entre las 14 firmas internacionales están Arata Isozaki, Bernard Schumi, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, François Wilmot, von Gerkan, el despacho de Takis Gabrilis, el despacho de Tombasis, un despacho de Antonokakis y otro despacho griego, amén del nuestro. Esos 14 fuimos seleccionados para presentar en la segunda fase ya un proyecto, una propuesta, la cual arrancó el 10 de mayo de este año. Nos dieron 3 meses para trabajar un proyecto que, más que una propuesta conceptual, representaba realmente realizar un proyecto que tuviera factibilidad, que representara un presupuesto, que tuviera un programa, que inclusive presentara una serie de soluciones que lo hicieran construible y que adquiriera el equipo ganador un compromiso de poderlo realizar en las condiciones, tiempo y sobre todo en las condiciones de contrato que nos planteaba. Entonces, esto que les voy a presentar básicamente no es la presentación que hicimos. La presentación que hicimos está en griego, consiste en una serie de láminas que desgraciadamente no están ahorita, están por llegar, pero básicamente la propuesta está contenida en los planos, los croquis y los planos que les voy a mostrar. Básicamente el concurso consiste en un edificio que aloje todo lo que son las piezas de la Acrópolis, no solo las que se encuentran en un museo existente, que es muy pequeño para aquellos que lo conozcan y que prácticamente pues, no puede contener sino un pequeñísimo número de las piezas que quisieran presentarse. Adicionalmente hay un sinnúmero de otras piezas que se han ido descubriendo en los últimos 10 años a partir de las excavaciones que les digo se realizaron tanto en el sitio como en las faldas mismas de la Acrópolis, y pretende concentrar todo lo que sea relativo a la famosa roca de la Acrópolis y eventualmente, y ojalá así suceda, el rescate de todas esas piezas que existen en otros museos en el mundo. Arranco con estas láminas, con estas dos transparencias, básicamente esta,
Es un dibujo magnífico que me proporcionó Alfonso Soto Soria como parte del equipo. Ahorita entraré un poco en cuál es la composición de este equipo que conformamos para atacar el proyecto. Muestra pues lo que debe de haber sido la Acrópolis. Para aquellos que no lo conozcan o no sepan, esto es exactamente el Partenón. Todo esto realmente es la famosa Acrópolis, con una entrada a través del Propilion, el templo de Atena Niki, y esto que obviamente es pues la pieza de arquitectura o la obra arquitectónica pues probablemente más conocida en el mundo, ¿no? Las Cariátides, el Erecteon están exactamente en este punto. Este dibujo es un dibujo que muestra una serie de construcciones de las cuales inclusive yo mismo no tengo claro que son toda esta serie de construcciones, pero básicamente en este punto es en donde está ubicado el actual museo. Esto es el templo de Dionisios, esto es el Herodus Áticos, que es otro anfiteatro, el cual inclusive funciona actualmente como un centro de espectáculos. Este está en un estado de ruina que no es posible aprovecharlo. Esto de la derecha básicamente es el terreno en el que se pretende construir el museo. Este es el mismo terreno o uno de los terrenos que se habían determinado en el pasado concurso. Es un terreno que está en el barrio de la Acrópolis, que es todo esto, que ahorita lo verán en algunas otras fotos. Está sobre la calle Macrillani, que es esta. Y para que tengan ustedes una relación, básicamente el templo de Dionisio en este punto está aquí abajo, en este punto. ¿Y qué es este? O sea, que la relación visual directa se establece en un eje sensiblemente norte-sur, siendo norte a la izquierda en su pantalla, el sur hacia la derecha, y en donde uno de los requisitos del programa es la liga y la relación visual entre el museo y la Acrópolis. Un par de vistas más a detalle quizá del terreno, entraría un poquito más en detalle. Aquí me detengo un poco. Esto es el templo de Dionisio, les da una idea mucho más clara de cuál es la relación que les hacía yo ver en el dibujo y en la foto anterior. Aquí otra foto con un escorzo un poquito diferente. Algo de lo que ven ustedes aquí con estos techos son las ruinas o la zona de excavaciones arqueológicas que está llevando a cabo. Este edificio que ven ustedes aquí forma parte del terreno, del conjunto, y debemos de tomarlo en cuenta y en consideración para el proyecto. El equipo que formamos, además del arquitecto Ramírez Vázquez, el arquitecto Katarópulos, que es nuestro socio griego, está conformado por el museógrafo Alfonso Soto Soria, que curiosa y paradójicamente, bueno, usamos un museógrafo mexicano que acompaña. Equipo de ingenieros, tanto ingleses, una firma Buro Happold, que en algún momento dado ha pretendido trabajar aquí en México, una firma muy reconocida del nivel de la firma de O.B. Arup, por ejemplo, que probablemente ustedes hayan oído hablar de ellos, y un equipo de ingenieros tanto estructurales como electromecánicos griegos. Adicionalmente hay consultores alemanes, consultores americanos y algunas otras gentes que intervienen en otros aspectos particulares del diseño, amén de un escultor griego y de una arqueóloga griega que nos ayudará en todos estos aspectos. Muestro este par de láminas porque otra vez este es un proyecto realizado por el arquitecto Diamantopoulos, que también es uno de los arquitectos que participa en el concurso, aunque no estoy muy seguro si finalmente se retiró y no presentó, porque de los 14 que estábamos originalmente parece ser que hay 12 y nos decían que probablemente esto quede en 10 participantes, pero de él es este proyecto que consiste básicamente en un andador peatonal que se llama Dionisio Areopagitou, que es esta calle que ahora forma parte de un gran plan de regeneración urbana y de liga entre las distintas zonas arqueológicas de esta zona del centro de Atenas. Básicamente, otra vez, aquí lo ven, esto es el Partenón, la roca de la Acrópolis, Herodes Atticus, Dionisio, nuestro terreno. Aquí lo están viendo, lo alcanzan ustedes creo que a ver aquí en planta un poquito más claro. Básicamente, esta es la manzana en la que nosotros estamos trabajando. Este edificio es el edificio Weiler, un edificio hecho en 1839 por un ingeniero alemán, que originalmente fue un hospital, que ha tenido muchos usos y que ahora es el centro de estudios de la Acrópolis, un edificio importante para los griegos,
desde mi personal punto de vista sin ningún valor arquitectónico, pero ciertamente con un valor histórico para ellos y que se pretende conservar. Todo esto que ven forma parte de este proyecto realizado por el arquitecto Diamantopoulos como un andador peatonal que se cierra totalmente al paso vehicular, que tiene inclusive una serie de derivaciones hacia las calles del barrio de la Acrópolis como pasos peatonales y que de alguna manera limitan ya el tráfico rodado en una zona que ya de por sí particularmente conflictiva del centro de Atenas. Lo que ven ustedes del lado derecho básicamente son los cortes que están. Este corte al que me voy a referir básicamente es un corte hecho en este sentido, en el sentido transversal, o digamos longitudinal en el sentido de la lámina que tenemos enfrente, y que muestra básicamente el edificio Bayler, que es este, y esto que están viendo ustedes forma uno de tantos dificultades y obstáculos o accidentes en el terreno. Es una estación de metro, es la estación de metro de la Acrópolis, que está justamente abajo en el terreno y que forma parte de pues, los elementos con los que tenemos que trabajar y componer. Como verán ustedes, tiene prácticamente 6 niveles y tiene todo un ducto vertical que se ubica más o menos en este punto, enfrente del edificio, y que no podemos tocar, no podemos hacer nada al respecto. Es la toma de ventilación, extracción y ciertamente el único punto para poder sacar todo lo que sean equipos pesados del metro. El otro corte que ven ustedes es un corte, ahora sí, hecho en el otro sentido, y que ahí pueden ver ustedes la pendiente que básicamente es norte-sur de todo el terreno, con toda la depresión que representan las distintas ruinas arqueológicas de la zona en excavación. Esto les da una idea también de la relación que hay entre algunos de los edificios existentes que nos obligan a conservar, por lo menos en una primera etapa, puesto que no se han podido expropiar, y adicionalmente hay algunos otros que debemos de conservar. Concretamente en esta lámina les puedo decir que hay un par de edificios aquí del siglo XIX, del estilo neoclásico, que debemos de conservar. Aquí ya metido un poco en el entorno, en el contexto inmediato, este es el andador en pleno trabajo de construcción. Pretende acabarse esto a finales de octubre, principios de noviembre. Para aquellos que lo conozcan, esta es la liga que hay entre este andador y lo que sería el barrio de Placa, muy conocido en Atenas. Otro par de vistas del andador. Esto está ya muy cercano a nuestro terreno, el terreno queda un poquito hacia la izquierda. Esto es la vista hacia el otro lado. Este es exactamente el inicio del andador. El templo de Zeus está un poco aquí atrás. Y aquí arrancaría el paso peatonal o el andador peatonal de todos los turistas que visitan tanto la zona de la Acrópolis como el museo. Debo decir que el museo, entre otras cosas, pretende ser un centro de información para el turista, de tal forma que pueda acceder a él, informarse de cuáles son las zonas arqueológicas que existen alrededor del mismo y poderlas visitar a través de todo este andador. Un par de vistas más. Aquí están los edificios que les comentaba yo, este par de edificios neoclásicos. La foto no es muy clara, pero en fin, les da una idea de lo que está ocurriendo. Toda la Acrópolis ocurre del lado derecho. Como verán, el trabajo está en marcha, no impide el hecho que los turistas y todas las gentes circulen. Tome la foto un poco también para mostrarles que todo esto está hecho a base de mármol y granito, que es el material que obviamente abunda en Grecia y que permite construir toda esta serie de cosas, ¿no? Un par de fotos más del andador. Como verán, granito y mármol y un pavimento hecho a base de granito. Esto es el límite básicamente de la Acrópolis. Parte de las excavaciones que se han realizado y que me refiero a ellas como las excavaciones de las faldas de la Acrópolis han ocurrido justamente en esta zona y han producido hallazgos verdaderamente importantes, los cuales no se han visto y se piensan alojar en el nuevo museo. Par de vistas ya. Esto hago un recorrido de alguna manera para que les quede con cierta lógica. Aquí ya subí yo a la Acrópolis. De alguna manera esta vista permite situarnos un poquito más en qué es lo que se ve desde arriba. Las otras dos fotos que les he enseñado del terreno, pues obviamente están tomadas desde este punto. El Lycabettus que está aquí y otras vistas hacia el resto del barrio de la Acrópolis en Atenas. Este par de láminas las usé un poco de referencia para dar
al arquitecto Ramírez Vázquez y al resto del equipo una idea de lo que nos estábamos enfrentando en mi primera visita a Atenas. Básicamente esto es lo que ya vimos, la misma foto nada más ampliada. Esto es un poquito el contexto, la esquina del predio. Esto es un poquito lo que sucede en el exterior del predio, sobre la calle de Macrillani. Esto es algo de lo del metro, que ya lo verán ustedes junto con esta otra foto. Y básicamente en la lámina del lado derecho hay una serie de vistas de lo que son las zonas tanto del terreno y sus construcciones, tanto aquellas construcciones que se demolieron como toda la zona de excavaciones arqueológicas, que ahí las están ustedes viendo. Ahorita vamos a ver unas fotos más precisas adelante, ¿no? Esto son un par de planos que ilustran o muestran el terreno. Lo que ven ustedes del lado derecho es básicamente el terreno. Este perfil que ven es justamente lo que nos permiten para construir, en donde no aparece la zona arqueológica, que sí aparece en la lámina de color. El metro es justamente este perfil. Alcanzan ustedes a ver en las líneas punteadas lo que es el trazo y desarrollo de la estación del metro. El edificio Bayler, la famosa rejilla que les mencionaba yo, el hecho de que este edificio y este otro, junto con estos otros, sean los que se tienen que conservar, constituye otra limitante más del concurso. Quizá la parte más importante sea esta, en donde con distintos colores se muestra todo lo que es la zona arqueológica, todas las excavaciones y básicamente todo lo que es la zona 1, la zona 2 y la zona 3, son todas estas zonas que están en excavación y que no se pueden tocar. Estos puntos que ven ustedes azules, ahorita los vamos a ver en la siguiente lámina, representan la ubicación que los arqueólogos identifican como posibles sitios para ubicar apoyos. En ningún otro punto se pueden colocar ningún apoyo para una estructura que básicamente debe cubrir todo esto, dado que, a diferencia de lo que pasó en el concurso anterior, esta es una de las principales exhibiciones, así, junto con la sala del Partenón. Una foto en blanco y negro que quizá ilustra un poquito más claro a lo que me refiero. Todos esos puntos negros básicamente constituyen estas zonas en donde los arqueólogos nos permiten, con distintos grados de intervención, poner apoyos. Esta zona está todavía por conceder el permiso, está muy condicionado, en cambio esto es lo que ya está excavado, ya está explorado y que no representa mayor problema. Como verán, toda la zona, inclusive en esta parte del patio atrás del Bayler Building, existen una serie de hallazgos arqueológicos, los cuales se tienen que conservar. La lámina del lado derecho es una lámina ya elaborada por mí, en donde pues, se ubican justamente todos estos puntos, como para tener un punto de partida del cual empezar a plantear qué hacer con una estructura que ya de por sí presenta complicaciones, ya que el edificio tiene una restricción y no podemos construir más cerca de 12 metros, y en el cambio en la estación de metro no nos podemos pegar más de 6 metros de cualquier punto de la estructura para evitar vibraciones en las zonas de exhibición. Esto es algo de lo que hizo Piconis en 1954, son todos estos pavimentos, por cierto, particularmente atinados por uno de los grandes maestros del modernismo griego. Estos ya son básicamente los pavimentos de la Acrópolis, en donde ven ustedes pues, el gran número de gente. Básicamente el Acrópolis recibe alrededor de 1.600.000 visitantes al año, pretende alojar aproximadamente entre 10 y 12.000 en los días pico, y esos serían los mismos que visitarían el museo. Arriba ya de la Acrópolis, este es Herodes Atticus, es el anfiteatro que les decía yo que se usa, que inclusive pues, ha sido el sitio para muchos de los conciertos que probablemente hayan ustedes oído, Yanni y algunos otros grandes artistas, los Tres Tenores, etcétera. Muestro la foto también porque este es el barrio de la Acrópolis, y ya entraré en el tema un poquito más adelante, pero básicamente aquí, por este punto, más o menos, vive nuestro socio Dimitri Kataropoulos en una casa fantástica, en una casa por cierto muy ingeniosa, que tiene 125 metros cuadrados el terreno, en una especie de pequeña torre de 4 niveles en donde la azotea tiene un jacuzzi y cuya vista es el Partenón. El famoso restaurante Dionisios está en
en este sitio, que en el concurso anterior era uno de los tantos sitios que habían pensado que podía alojar el nuevo museo y que luego se descartó. Algo de lo que se ve desde arriba, y lo muestro porque más adelante me referiría un poquito al concepto arquitectónico que usamos para el museo. Recuerden un poquito estos hacinamientos de piedras y de vestigios que obviamente pues están ahí en un proceso lento de catalogación, identificación, selección y eventualmente reconstrucción. Pero esto es algo de lo que vemos y esto es algo de lo que obviamente ha sido los sitios en donde se han hecho otras excavaciones. Bueno, ya arriba de la Acrópolis estamos viendo fotos recientísimas del Partenón en un proceso de reconstrucción, de reparación. Me preguntaban hace rato en la comida si el Partenón está siendo restaurado. Sí, tiene un gravísimo problema de contaminación. La polución ha atacado definitivamente la mayoría de los mármoles, de las piedras. Desgraciadamente en algunas de las reconstrucciones y arreglos anteriores no se tomaron las debidas precauciones, muchos de las anclas, de los herrajes y de las piezas que unían las piedras no estuvieron debidamente analizados, son metálicas, la corrosión hizo que inclusive partieran muchas de las piedras, se entra en todo un proceso por el cual ahora estas piezas son de titanio, en fin, están realmente haciendo un esfuerzo importante por restaurarlo. La clásica vista del Partenón en la entrada, este es el pedimento oeste. En los tiempos antiguos la procesión entraba al Partenón y a la sala importante por el lado este. Ahí está una vista de las cariátides, la muestro porque prácticamente con esta misma configuración, prácticamente en una reproducción, se pretende hacer todo un templete igual a este dentro del museo para mostrar los originales de las cariátides. Una vista ahí para que tengan ustedes una idea de lo que representa una columna. Perdón, esta foto está al revés, está de lado. Esta es la vista del museo, del pequeño museo existente, que inclusive forma parte del proyecto en el sentido que esto alojará todas aquellas exhibiciones de lo que se vaya descubriendo periódicamente en la Acrópolis. Bajando otra vez hacia el terreno, de regreso hacia el terreno para mostrárselos con más detalle, pues estos son un poco los andadores por los cuales se llega al auditorio ¿no? Ahí están viendo un poco lo que se ve desde arriba y también cómo se ve desde abajo. Como verán, desde el andador en el que estoy caminando, tengo siempre la vista presente del Partenón. Refiriéndome un poco a lo que ocurre alrededor en cuanto a la arquitectura y al contexto que formaba parte de las necesidades y del programa, pues realmente no hay mucho que ver, no hay casi nada, ningún edificio, salvo estos dos edificios del siglo XIX de un estilo neoclásico, uno de los cuales es mucho mejor que el otro y en mejor grado de conservación. Muestro esto porque es de los pocos ejemplos de una arquitectura pues más o menos moderna, contemporánea, hecha por un arquitecto. Desgraciadamente nunca pude averiguar quién lo hizo, pero es de los pocos ejemplos en donde hay mármol, hay granito, hay piedra, pero está hecho con un concepto moderno en una reinterpretación de lo que ocurre en la mayoría de los edificios de departamentos en Grecia o en Atenas. Hay un par de vistas de lo que ocurre en el andador, como verán, muchos se parecen a esto, y en cambio pues esto sí destaca por lo moderno, a pesar de que sea el único ejemplo que yo encontré ahí alrededor que pudiera valer la pena. Bien, aquí estamos entrando al terreno, para que vean ustedes un poquito con más detalle todo esto y muestro todo esto al edificio. Estos son los patios que les mostraba yo en la parte de atrás, en donde inclusive abajo de todo esto hay ruinas arqueológicas que hay que conservar. Otra vez fotos de las entradas, están viendo un sinnúmero de casetas y de piezas almacenadas en distintos tejabanes, están viendo algo de las entradas con mármol de Carrara que forman los muros del metro, de la estación del metro. Este edificio muy pequeño que se va a conservar, que son parte de las bodegas del edificio Weiler y que ahora se va a convertir en una pequeña iglesia que junto con otra que
creo que no aparece en estas fotos, forman parte de esos edificios que debemos de conservar dentro del predio. Aquí en la parte posterior están viendo algo de las excavaciones con todos sus techos de lona, y como verán, el entorno hacia adentro del terreno, hacia adentro del predio. Estas son las vistas, los patios de servicio, algunas terrazas o algunos balcones, en fin, un panorama francamente poco atractivo, poco agradable, puesto que todos estos veían hacia el corazón de la manzana y jamás pensaron en tener un edificio como el que van a tener ahora enfrente, ¿no? La subestación del metro y la entrada del elevador para minusválidos del metro, como otro obstáculo que teníamos que tomar en cuenta, considerar hacer parte del diseño. La entrada del metro, la famosa rejilla que les comentaba yo, con algo de los tejabanes y cubiertas de la zona arqueológica, una serie de trailers, de contenedores, de espacios de oficinas. Como ustedes verán, el baile en esta parte muestra inclusive un sótano que forma parte del mismo centro de estudios y que tendrá que tener una liga con el nuevo museo a través de ese nivel. Parte de lo que ya vemos al interior, con toda una serie de excavaciones y de escombros que está por salir. Algo de esto es de lo que ya probablemente nos liberen como para poder permitir la construcción del edificio eventualmente. Como verán ustedes, a lo mejor cada quien emitirá su juicio, pero en fin, el edificio Bayler, a mi juicio, no tiene un gran valor arquitectónico que realmente justificara el mantenerlo, puesto que constituye un obstáculo importante para la construcción del museo. Un par de vistas que les hacen ver exactamente cuál es la relación visual que se puede dar desde el interior del predio y su contacto visual con el Partenón, que lo ven allá arriba. De alguna manera, estos dos edificios no nos tapan la vista, esos son los dos edificios que debemos de conservar. Estamos parados casi al fondo del predio, con lo cual si ustedes se ponen a ver, este es un nivel bastante bajo. Las salas principales o las salas de exhibición estarán en un nivel mucho más alto, lo cual tendrá una mejor vista del Partenón. Esta es una vista inclusive de afuera del predio. Otra vista de lo que son el proceso de demolición de algunos de los edificios, de las excavaciones y de los sitios que nos van a dejar. Básicamente esto que ven hacia allá atrás es una de las posibles entradas que en el proyecto les señalaré como una de las entradas de servicio. Otras condiciones del terreno, como verán hay edificios y construcciones anteriores, los cuales obviamente ya si tuvieron alguna vez algún vestigio en la parte de abajo ya no lo tienen. Una complicación, aquí hay algo de lo que forma parte de los 5 puntos, estos muy importantes que se pretenden conservar como parte de las zonas arqueológicas y que deben ser visitables, deben ser algo que el público pueda acceder y verlos a detalle y verlos desde un plano muy, muy cercano. El nivel, por cierto, de agua freática, por si fuera poco los problemas, lo tenemos prácticamente 1 metro abajo del nivel más bajo de la construcción, lo cual lo obliga a pensar en un compartimento completamente estanco y que nos obligaban a presentar inclusive una solución desde el mismo anteproyecto para garantizar que ni durante la construcción ni en la operación final del edificio pudiera haber la menor posibilidad de que se metiera el agua a los sótanos, ¿no? Bien, aquí empezamos ya en el proyecto. Estas piedras que ven ustedes en este par de láminas, de alguna manera cuando yo las vi, me hicieron pensar que con la forma que tenía el terreno, con la forma que la misma superficie, que la zona arqueológica, que los límites, predios y colindancias nos dejaban, pues me hacían pensar en este acomodamiento informal, en algunos casos como en el lado derecho, de una serie de piedras tal y como se ven en el Partenón. Entonces prácticamente el esquema se me ocurrió pensar que corresponde a eso, a lo que se ve en el Partenón, a las piedras arrojadas en algunos casos por la explosión, en otros casos por los temblores, en otros casos por la mano del hombre, pero que de alguna manera, en algunos casos con cierto grado de aleatoriedad o de informalidad, en otros casos con un acomodo ya buscado, pero nos hacían pensar en la posibilidad que cada uno de los bloques de los que se podía componer el programa de necesidades, al cual ahorita haré mención, podían ser cada una de estas piedras. Otro par de ejemplos que me hacen pensar
también en cuáles podían ser las maneras de unir estos bloques, estos grandes volúmenes y masas del edificio, que pudieran llegar a tener inclusive o un tono, color, o la misma piedra, del mismo mármol, este pentélico que mucha gente piensa que es muy blanco, pero que finalmente tiene una tonalidad muy especial debido a cómo le pega el sol, y en donde también podemos ver que hay una manera de acomodar los sillares que nos hacen también pensar en la posibilidad de utilizarlos para la versión moderna del museo. Muestro esto también porque eventualmente para el concepto museográfico, estas piezas que forman parte de columnas, de las cuales no se sabe exactamente si fueron o no parte de algunos de los templos del Propilion o del mismo Partenón, pero nos hacen pensar en la posibilidad de utilizar este concepto, esta idea para la museografía en la sala del Partenón. Bien, les muestro un poco el proceso, trataré de ser muy rápido y escueto porque hay una bola de croquis que probablemente a mí me dicen muchas cosas y que aquí pensando un poco en los estudiantes de arquitectura, pensé en pasearlos un poquito por este proceso, pero yo siempre me ha fascinado la idea de conservar los croquis, aquellos que realmente forman la esencia de la solución, o en dónde encuentra uno el partido, dónde está este esquema, dónde están las síntesis de las ideas que finalmente dan por resultado un proyecto. Estos son mis croquis en Londres, ya con los ingenieros ingleses, en donde tratamos de resumir muchas de las ideas que habíamos trabajado con el arquitecto griego y tratar de poner un poco de orden en esto, todavía sin tener un conocimiento muy claro de qué queríamos o qué podíamos hacer. Les platico rápidamente. El sitio, como verán, pues responde a la forma que nos deja el terreno. El metro está aquí, la famosa rejilla es esto, el edificio que debemos de conservar es este. Hay el requisito, entre otras cosas, del programa de poner un restaurante, se nos ocurre ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque tendría una vista magnífica, a diferencia del programa que nos decía ponerlo en el techo y diseñarlo. Aquí hay un requisito de programa, que es la famosa quinta fachada, en donde nos obligan a pensar que debemos de solucionarlo de tal manera que la vista de muchísima gente va a ser de la Acrópolis hacia abajo, que va a ser ver el museo como en planta de conjunto, con su azotea, y debemos de pensar en que esta debe ser una azotea agradable, una azotea que inclusive de alguna manera se funde con el resto del contexto y que no desentona, de alguna manera las alturas también condicionan el hecho que esto no pretenda competir. Hay una restricción muy estricta en Atenas para que ningún edificio alto, a excepción hecha de un par de edificios que se hicieron durante los 60s, en la época de los generales, que nunca jamás compita con el Acrópolis, que el Acrópolis sea el único punto sobresaliente en todo el perfil de la ciudad. Bien, básicamente aquí el partido o el esquema que empieza a emerger es el de un acceso desde el corredor peatonal hacia un patio, entrar a un punto en el que podríamos tener las taquillas, el edificio que básicamente contiene todos los servicios a los visitantes, con el foyer, el guardarropa, los baños, la sala de audiovisuales, la sala de VIPs, prensa, las salas de exhibición temporal, y luego un paso que nos permite empezar a visitar la sala de lo que serían las faldas del Partenón, la época arcaica del Partenón, todo el periodo geométrico, y luego por este pasillo acceder a unas rampas que nos permitirían subir a lo que sería básicamente la sala del Partenón. Ese constituye así en esencia el esquema al que llegamos, en donde en este punto todavía muy vago, muy indefinido, existe el sistema de rampas que nos permitiría circular en el museo. Creo que esta foto de alguna manera está, sí, está correcta, está en el mismo sentido. Aquí abajo están viendo ustedes este perfil de todo lo que es la zona arqueológica y cómo nos podemos apoyar, cómo podemos llegar a ella, pensando que eventualmente pues tendremos que aterrizar una estructura. Pero este perfil nos permite saber que esto es la parte que debemos de visitar y que en todo caso la zona de servicios y la posibilidad de entrar o salir pues tiene que estar dada o por esta entrada que es un pequeño callejón o por esta hacia la calle de Mitzeon en la parte posterior. Eso también permitiría que accesos de servicios se puedan dar. Adelante.
par de croquis más. Aquí ya empieza a aparecer cuál podría ser el esquema de la sala del Partenón. El programa nos pedía una sala de 40 por 80 metros sin apoyos que pudiera contener básicamente todo lo que es el friso que está en el Museo Británico. Entonces, este perímetro que ven ustedes de 21 por 60 realmente representa este muro al interior del Partenón, que era en donde se ubicaba el friso. Esto que ven ustedes en la parte interior realmente lo constituiría estos salones que más adelante los definimos con mayor precisión en el proyecto museográfico. Algo que nos pedían como otro requisito es que la luz pudiera llegar y iluminar todas estas piezas, mucho en el sentido de cómo fueron encontradas o en qué sitio estaban y que pudieran ser iluminadas por el mismo tipo de sol, lo cual creaba todo un problema tecnológico y ambiental, ¿no? Pero en fin, básicamente en la lámina que ustedes les mostré de este lado, en la lámina anterior, había un hueco que pretende, si esto tuviera un techo de cristal, este sería un hueco y esto le metería luz inclusive a las salas inferiores y hasta la zona arqueológica que estaría en el punto más bajo. Aquí hay un corte que tentativamente empieza a mostrar cuál podría ser la composición del museo en sus distintos niveles. Básicamente este es el nivel de acceso, este es el nivel de servicios, este es el nivel del estacionamiento y servicios. De este lado hacia acá sería toda la parte de exhibiciones temporales, la sala del Partenón mucho más alta, las salas posteriores a la época del Partenón aquí y volver a bajar para salir. Eso era básicamente el esquema. Aquí ven ustedes un poco mi croquis de cómo estas piezas pues empiezan a componerse, como les decía yo, como las piedras que veía yo en el Partenón, ¿no? Un corte un poquito más elaborado, perdón, este de la izquierda está al revés, pero básicamente es lo mismo que veían ustedes en el corte anterior, que era más esquemático. Aquí ya pretende aterrizar esto un poco más, y esta parte tiene la sala del Partenón, la sala arcaica y de las faldas del Partenón, todo lo que es la zona en donde estaría servicios e inclusive una parte que ya les pretende mostrar dónde estarían las ruinas arqueológicas. Esto está en detalle en este corte de este lado, en donde, bueno, con alguna solución la cubierta de la sala del Partenón debería de permitir la ubicación de los frisos aquí, un gran hueco que permitiera la entrada de luz a la sala arcaica y luego, inclusive a través del nivel de servicio, hasta toda la parte inferior donde estarían las ruinas arqueológicas. Esta es la síntesis que yo hago a mi regreso de Grecia para presentárselo al arquitecto Ramírez Vázquez y al resto del equipo en México. Y desgraciadamente la reproducción de los colores no es muy feliz. Esta es una lámina que pretende mostrar aquí todas las líneas que intervienen y que nos hacen saber exactamente en dónde están todas las restricciones. Por ejemplo, si este es el edificio Bayler, esta línea representa los 12 metros a los que nos podemos circunscribir en cuanto a la construcción. Esta es la línea que nos permitiría construir. Algunos de estos son las restricciones que podríamos tener debido a la legislación griega en cuanto a las colindancias. Este es el metro, pero estos son los 6 metros a los que nos podemos acercar y poner algún elemento de estructura, lo cual quiere decir que si nos fuéramos a poner la famosa sala del Partenón, que el único punto en el terreno en el que cabe un espacio de 40 por 80 es este, representa que el único punto de apoyo está aquí, lo que representa un cantilever de aproximadamente 18 metros de volado, ¿no? En una zona sísmica, por otro lado. Bien, esta es alguna otra de las láminas que desgraciadamente no es muy clara, y que de alguna manera empieza a mostrarle al resto del equipo pues, algunas de las ideas respecto a cuál puede ser la retícula, cuál puede ser la estructura, algo que pretende ya ligarse o combinarse con lo hablado con los ingenieros en Inglaterra, que ya empezaban a quebrarse la cabeza para ver cómo estructurábamos esto, ¿no? Perdón, aquí las láminas son muy, muy claritas, no sé si pudiéramos bajar un poquito más la luz a lo mejor en los pasillos laterales, a ver si eso, no sé si alcanzan ustedes a ver un poquito mejor, ¿no? Esto es un primer intento de una estructura que obviamente pretende para los ingenieros ser de una gran ortogonalidad, una retícula, pero que definitivamente no es, y si lo ven, algunos de estos puntos ni siquiera entran en una retícula, sino es en los puntos en los que podemos apoyar alguna estructura y bajarla hasta el nivel del terreno. Acá están viendo alguna otra de las salas y que pretende también ver cómo aterrizamos esto. Estos huecos pues son aquellos que meten luz hasta la parte inferior
del terreno hasta las zonas arqueológicas. Vamos a pasar estas porque realmente forman parte de lo mismo, pero son muy difíciles de ver. A ver si en si pudiéramos hacer, bueno, les pido hacer un esfuerzo para ver si podemos identificar aquí algo de lo que ya forma el esquema en corte del espacio del museo. Me refiero, esto es básicamente la entrada en donde la tienda y las oficinas estarán ubicadas aquí. El paso, la entrada al museo ocurre justamente en este punto como remate del patio. Esto es el edificio que atiende a todos los visitantes. El paso hacia la zona de las salas de exhibición se da aquí en un nivel inferior, en este nivel, que está al mismo nivel. Servicios, máquinas y demás está aquí, estacionamientos están aquí, y básicamente la bondad de este esquema pretendía que nunca nos metiéramos a ningún sótano, que no construyéramos abajo del nivel para no complicarnos la vida con el nivel freático. El sistema de rampas que les comentaba yo, que siempre en un esquema en el que se van subiendo 2 metros, permite hacer toda la conexión con todos los niveles. La sala del Partenón, un poco en el mismo esquema que ya les había enseñado en el corte anterior, que tiene una pequeña gradería. Esto inclusive en el nivel en el que está, además de ver un poquito por encima del edificio Bayler que está en este punto, permite la liga visual como nos lo pedía el programa con el Partenón. Distintos croquis, pero estos son básicamente los croquis que manda el arquitecto griego. Los muestro porque a lo largo de todo el proceso se presenta una situación de lo más curiosa, habiendo establecido que trataríamos de trabajar sobre el mismo esquema, que trataríamos de establecer ciertos principios básicos y guías o ideas rectoras que guiaran el diseño. Mi amigo el arquitecto Katarópoulos emprende un camino un tanto cuanto diferente, con croquis inclusive pues muy simples, muchos de ellos con un análisis particular en algunas cosas, otros con análisis vagos en otras, pero en fin, que de alguna manera nos van contrapunteando y que de alguna forma muestran sus preocupaciones por las techumbres de estas zonas en donde él se imaginaba otras cosas, porque él seguía trabajando bajo un esquema en el cual subía uno en lugar de bajar, y que obviamente representaban un funcionamiento muy particular, muy distinto, con una entrada inclusive a la zona de exhibiciones temporales por la parte de atrás, lo cual desde todo punto de vista de funcionamiento de un museo no era muy aceptable, ¿no? Adelante. Parte de sus mismos croquis, como verán, algo se parecen, pero no del todo. Este es el foyer, una serie de espacios de recepción a lo que son visitantes, estas rampas que empiezan a hacer todo este esquema de circulaciones que finalmente se desechan o se descartan, inclusive por él mismo. Algo de esto se refleja en este también, tristemente no muy claro dibujo. Pero en fin, estos son los croquis que recibimos y que aquí en este corte creo que ya lo alcanzan a ver ustedes un poquito más claro, lo que les comentaba yo. Es el mismo esquema, básicamente con los niveles. Aquí empiezan ustedes a ver cuál es el criterio que manejamos de las zonas arqueológicas visitables a través de las rampas, con esta serie de pasarelas que permiten acercarse a ver los 5 puntos importantes. La sala del Partenón, en donde empezamos ya a apuntar la posibilidad de un techo de cristal, con este claro de 40 metros, en donde pueda estar todas las partes del friso, una zona para poder sentarse, observar y poder ver el Partenón. Adelante. Aquí empiezan ya a aparecer algunos de los cortes y de las fachadas o de intentos de alzados de lo que será básicamente el museo. Debemos de enfatizar el hecho de que esta altura no podía rebasar 5 metros arriba del edificio Bayler, lo cual también creaba una limitante importante para poder atacar el volumen muy grande de la sala del Partenón. Esto que ven es un primer intento de una cubierta de lo que sería la entrada, pero aquí empieza la intención de manejar lo que es la tienda y las oficinas que tendrían una vista hacia el Partenón. Aquí hay otra vista ya de lo que sería la fachada sobre la calle Macrillán, en donde pretendemos incorporar el metro. Perdón, la foto no es muy feliz, no dejamos ver muy claramente esto. Los volúmenes que ven atrás ya son básicamente el gran cuerpo de la sala del Partenón, el edificio Bayler en este punto y su relación
con el resto del conjunto, ¿no? Vamos a pasar esta porque realmente no se ve mucho. Bien, estas aquí ya forman parte de algunas de los croquis finales que determinan ya la solución que finalmente se adoptó como la que debíamos de presentar. Debido a las condiciones y restricciones, esto es el sótano en donde están los estacionamientos con posible acceso aquí, que después inclusive eventualmente cambiamos. Este esquema sigue siendo básicamente el mismo, con la entrada, el espacio de recepción, la entrada a las salas, y aquí empezamos ya inclusive a hacer algunos cambios en cuanto a la posibilidad de cómo acceder a la sala del Partenón mediante un sistema de rampas mecánicas. No sé si alcancen a ver en este es exactamente el nivel de acceso. Este eje, que parece un poco caprichoso, responde a un eje muy importante según los arqueólogos, que es de un viejo camino que sale desde la Acrópolis y que en las ruinas arqueológicas tenía básicamente este trazo. Esto que están viendo ustedes ya son algunas de las salas de exhibición. Esto es las exhibiciones temporales, esto es la zona de las faldas del Partenón, la parte arcaica, y aquí empiezan ya a aparecer lo que serán las rampas para subir a la sala del Partenón, que no sé, inclusive si en esta estamos viendo básicamente la parte de servicio en la parte de abajo. Estas láminas ya muestran un poquito el que empezamos a acercarnos el arquitecto Catarópulos y el equipo mexicano en cuanto a cómo manejarlo, cómo concebirlo. Este es el primer intento de unas láminas un poco más formales del arquitecto Catarópulos, en donde ven ustedes, este es el nivel de sótano que les planteaba yo. Todo lo azul son servicios, perdón, circulaciones verticales, todos los amarillos son servicios. Este es el nivel inferior, pues como verán empieza a aparecerse, no mucho, pero algo. Este es el siguiente nivel. En este nivel, lo que es importante de la lámina del arquitecto es que empiezan a aparecer ya la ubicación que él hace junto con los arqueólogos y los estructuristas griegos, de dónde empezar a ubicar una serie de elementos de estructura, porque en estos todavía empieza a aparecer una retícula, pero una retícula que no tenemos manera de confirmar hasta que no tengamos esta información. Ahí ven la zona arqueológica, cómo está incorporada, el trazo de la envolvente del museo, algunos de los espacios de servicio que todavía no están muy aterrizados. Aquí empiezan a ver ustedes toda la zona de bodegas, la entrada de servicio de un lado, la creación de una calle que va de un lado a otro. Empezamos a plantear ya un muro circular como telón de fondo del museo, la posibilidad de un andén, la posibilidad de una zona de servicio para manejar la cafetería. Estas son todas las pasarelas que ven obviamente sobre la zona de ruinas arqueológicas. Esta es la planta principal, entrada al patio, limitada por un muro. Este es el restaurante que eventualmente podrá ser usado por los visitantes tanto del museo como aquellos que no entran al museo. La entrada, estas son todas las rampas que permiten circular hacia arriba o hacia abajo. Todos los espacios rojos son de servicios a los turistas, a los visitantes, baños, exhibiciones temporales, una sala de exhibición, otra sala de exhibición, las rampas, espacios de servicio y una circulación que en puente permite ver hacia la zona de ruinas arqueológicas. Como verán aquí, el esquema del arquitecto Catarópulos se parece, está hecho prácticamente a la misma escala, con una pequeña diferencia, pero en fin, ya empezamos ahí a ver que el arquitecto acepta nuestras propuestas, que de alguna manera empezamos ya a encontrar un punto en común como para poder trabajar. Pásale, si es tan amable. Esto son láminas en donde se sobreponen los dos proyectos. Todo lo rojo es lo que recibimos del arquitecto Catarópulos, todo lo negro es básicamente lo que nosotros hemos trabajado, y empezamos a ver que ya pues estas cosas empiezan a aparecer, sí, aunque hay pequeñas diferencias y cosas que debemos de ajustar y que obviamente ocurrirán durante mi viaje, pero esto ya empieza a tener más visos de ser un proyecto integral. Otro par de vistas, estas son las salas inferiores de exhibición. Empezamos a definir ya que todo esto es un ámbito peatonal, esta es una parte hacia la que verá la cafetería. Empezamos a ver algunos de los cortes que él maneja, que todavía tienen un sinnúmero de problemas. Él tiene una visión de cómo hacer las cosas en la sala del Partenón, que obviamente no tiene todavía un análisis muy claro de cómo puede ser la estructura, pero en fin, que no deja de ser una inquietud válida.
Este es un intento de la cubierta de la planta de techos, en donde esta es toda una cubierta de cristal. Aquí tenemos este eje marcado por una serie de domos en la parte superior, otra serie de domos para las salas de los periodos posteriores al Partenón. Y aquí hay otra de las láminas en donde ya verán que los proyectos empiezan a aparecer. Este es el corte con el que finalmente decidimos que vamos a trabajar. Ya hemos pulido un poco y afinado un poco las alturas, las secciones, etcétera. Bajamos un poco los niveles, empiezan a ver ya aquí la zona arqueológica, delimitamos un nivel de servicios, las salas de exhibición están aquí, los servicios están en la parte de atrás. Este es el puente que liga como calle interior los dos extremos del predio, y verán, esto sigue manteniéndose desde el principio como el esquema básico en corte, ¿no? Esto ya es un intento de inclusive tratar de amarrar todo el perímetro del museo con un muro, el cual no prospera mucho, pero en fin, conservamos este muro en la parte posterior del museo. Otra vista hacia el interior, esto es lo que vería uno de la sala del Partenón. Aquí están viendo esta sala que tiene 80 metros por prácticamente 12 o 14 metros de altura. Esto es lo que vería un poco hacia el gran ventanal que va a dar hacia el Partenón. Otro intento de cómo manejar la cubierta de la sala del Partenón, que se parece mucho a la anterior, en donde hay unas grandes armaduras que pretenderían inclusive hacer la protección solar hacia el oriente y el poniente. Vistas del corte ya más definidas, esta es de las últimas versiones, el corte en un sentido, el corte en otro sentido. Algunas de las fachadas ya trabajadas en la computadora, en donde obviamente todo el recubrimiento es a base de sillares de mármol y de granito, en donde empezamos a ver volúmenes que están más adelante, volúmenes que están más atrás. Esta es la calle principal de Macrillani, con una serie de tratamientos para poder incorporar lo que es la estación de metro, la subestación del metro, las entradas de servicio, etcétera, el volumen y cuerpo de oficinas y tienda. Este es otro corte que había yo hecho para tratar de ver un poquito qué pasaba hacia la otra calle. Estos ya son los planos prácticamente finales. Este es el proyecto que se lleva a Grecia. Aquí ven ya el primer intento de una ubicación museográfica de los elementos de la sala del Partenón, que es la única que debemos de desarrollar a detalle. Y ahorita entraremos en lo que es la museografía en unas láminas más adelante. Esto, como verán, ya son, ahora sí que la última versión que tenía el arquitecto Catarópolos, en donde ya él empieza a hacer una serie de propuestas de la cubierta. Como verán, inclusive con una visión pues un tanto simplista, pretende que el espacio de acogida, de entrada del museo sea un cuerpo con una techumbre a 4 aguas, en un remedo todavía pues no sé, sin chiste ni gracia, en un remedio de todo lo que son las cubiertas del edificio Baile, las cuales descartamos el arquitecto Ramírez Vázquez y yo, por buscar un volumen mucho más moderno y contemporáneo, ¿no? Como se ve en este corte, ¿no? Adelante. Más cortes. Por lo que es significativo es porque empieza aquí a tratar de ubicar en escala qué es lo que sucede con, obviamente no es la altura total del Partenón, es una manera de poner los frontones, los frisos de alguna manera, y que inclusive, ahorita van a ver, más adelante empezamos a descartar, ¿no? Bien, aquí ya empezamos en la museografía. Esto para algunos de ustedes probablemente lo conozcan. Estas son las plantas y la lámina del Partenón del libro de Sir Bannister Fletcher. Obviamente son los dibujos magníficos. Aquí están viendo ustedes la planta del Partenón, y nosotros usamos esta planta, y en el croquis que hace Alfonso Soto Soria de lo que es ya propiamente la sala del Partenón, este es básicamente el partido y el esquema con el que arrancamos. Hay una idea de dibujar las columnas en el piso, de hacer un hueco que permita la entrada de luz hasta los niveles inferiores, de colocar una serie de maquetas y de modelos, una serie de notas que se refieren a la posición de los frisos, tanto sur, oriente, poniente, etcétera, y su posible ubicación, otra serie de espacios que pretenderían acomodar otra serie de exhibiciones, como parte del muro curvo y en esta zona en la que la gente se podría sentar. Aquí hay un par de esquemas en corte que les dice un poquito más qué es lo que sucede. Esto sería la posición de los muros en donde se ubicarían los frisos, los pedimentos en su escala natural, suponiendo que se pudieran rescatar todas las piezas de los pedimentos o de los frontones.
algunos de los exhibidores y de los desniveles que podría llegar a tener la sala. Otro corte en el que también se pretende ver cómo podría ser la sala, ¿no? Ahí está la planta que finalmente museográficamente adoptamos y que tiene aquí un pequeño isométrico en el que ustedes van a ver que aquí inclusive tanto Alfonso como el arquitecto Ramírez Vázquez hacían la propuesta de una serie de columnas para sostener los frisos, y que definitivamente después descartamos por una propuesta que se ve más adelante en las siguientes láminas. Es más, muestro esta perspectiva porque inclusive tiene una serie de anotaciones del arquitecto Ramírez Vázquez, un croquis de Alfredo Valencia, otro también, y como verán, no es nada afortunado el video wall, la ubicación de los frisos y las metopas, con estas columnas, da una impresión completamente distinta de la que queríamos, y descartamos, de hecho, esto por una museografía diferente. Algunos croquis de Alfonso Soto Soria, de cómo podríamos mostrar la exhibición, la parte de las ruinas, algunos de los croquis que reflejan pues cuál podría ser la interpretación que se le podría dar a todas estas piezas que están incompletas de las metopas, algo de los croquis que hace Alfredo Valencia como propuesta ya de lo que sería la museografía, de cómo podríamos exhibir esto al interior de las salas. Ahí están las cariátides, en donde hay dos versiones, una versión es la reproducción prácticamente del templete, y el otro es la ubicación de esto de una manera distinta, pero en todos los casos apoyada con video walls, las cápsulas que podrían ser parte de lo que sería la exhibición en la parte inferior de las zonas arqueológicas, algo de lo que serían los frontones y su relación con la escala humana, otras pasarelas en la parte inferior del museo. Y aquí está la perspectiva que finalmente resume el concepto museográfico. Como verían ustedes, les decía yo, las famosas columnas estas que habíamos visto en el Partenón. Bueno, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no pensar que uno mete a la persona que llega a la sala del Partenón en la escala que tiene el Partenón, pero sin reproducirlo en la altura, que prácticamente serían 19 o 20 metros y que no los tenemos en la sala? Crear los muros, poner los frisos, poner una maqueta de la Acrópolis y del Partenón, hacer probablemente una reproducción, inclusive en alguna clase de holograma de lo que sería la escultura de Athena Nike en el centro, tener el hueco que nos referiría justamente a todas las otras épocas de la Acrópolis, el video wall, la gran ventana que nos permitiría tener la relación visual que habría con la Acrópolis en una representación que a mí me parece soberbia de Alfredo Valencia, la posición de los frontones, la idea de tener esta zona de descanso para poderlo ver, y otras de las piezas en las otras salas que básicamente pues no son sino meros apuntes de lo que podría ser, ¿no? Aquí entramos ya básicamente a la propuesta ya con la maqueta. Este es uno de los intentos de ver cómo la perspectiva en 3 dimensiones empezaba a entrar en el terreno, cómo la ajustábamos dentro del sitio, dentro del terreno, en alguna de las fotografías que les enseñé al principio. Y ahorita van a ver ya la versión final con la maqueta, en la cual pues esta planta ya la conocen porque es el póster de esta conferencia. Básicamente se conserva o se mantiene el partido que les enseñé desde el principio, el restaurante en este punto, este gran patio que permite la entrada tanto desde esta calle saliendo del metro, como la entrada desde el corredor peatonal, el foyer o gran vestíbulo que se suma a otro interior donde tenemos baños, el guardarropa, toda la zona de audiovisuales en la parte inferior, la cafetería que ve hacia este punto y que logra ver hacia el Partenón, y luego el paso a todo lo que son las exhibiciones temporales que están justamente en este punto, y luego a través de las salas que están en la parte inferior y que tienen este gran pasillo, por esto que representan las rampas mecánicas, llegar a la sala del Partenón, que tiene toda una cubierta de cristal, tratada con una serie de parteluz y protecciones solares para evitar la penetración y ganancias térmicas por incidencias solares del sur, ¿no? Básicamente el partido se conserva con una entrada de servicio acá, otra del otro lado, una calle interior que nos permite ligarlo, una serie de espacios de servicio que prácticamente tiene una estructura independiente que se apoya arriba de la losa del metro. Incorporamos de alguna manera al bailer muy a nuestro pesar, y otra vista en donde empiezan a ver inclusive la gran ventana que permite ver hacia el Partenón. Un par de vistas más que yo creo que les completan un poquito la imagen. Esta es la gran ventana que ve al Partenón,
creo que les da una idea mucho más clara del volumen, probablemente eso sea mucho más claro que todo lo que les haya yo platicado en los planos, que eran muy poco claros, ¿no? Vistas tanto de la parte posterior, como verán, conservamos estos edificios. Estos desgraciadamente no se podrán en una primera etapa tirar, pero eventualmente tenemos toda una propuesta de cómo incorporar todo esto al diseño del museo. No era parte de esta propuesta, aunque lo hicimos en el reporte y de memoria descriptiva que hicimos. Aquí verán ustedes algo más de los volúmenes, estos que quedaban poco claros, pero que en la parte inferior tienen todo lo que son los servicios a los visitantes. Aquí abajo se alcanza a ver algo de las ruinas arqueológicas. Bien. Adelante. Con esto creo que acabamos. Bueno, si dejamos estas dos fotografías que creo que son las finales, pasaré rápidamente, no sé cómo andemos en tiempo, pero voy a tratar de irme rápidamente. Quisiera yo platicarles un poquito cuáles son las realidades atrás de un concurso internacional. ¿Qué sucede? Porque quizá algunos de ustedes se pregunten, pues, ¿qué ocurre? ¿Cómo se trabaja un concurso de estos? ¿Qué hace uno en una situación? Número uno, a una situación que obviamente nunca se pudo prever, que es el hecho de trabajar con un arquitecto con el cual nosotros nunca habíamos trabajado, no lo conocíamos. Una persona que probablemente con toda entusiasmo, dedicación y interés, es el único participante de todos los que están ahí que ha participado en los 4 concursos. O sea, es alguien que se conoce el problema de memoria, pero por otro lado nunca ha tenido una experiencia ni una práctica profesional en donde el edificio sea de este tamaño, de esta complejidad, en donde nos enfrentamos a una manera de hacer, de ver las cosas, inclusive que le preocupan cosas que a nosotros, no es que no nos preocupen, pero nos preocupan con otras prioridades. No le inquieta, por ejemplo, el tener una idea de cuál es el sistema constructivo, se lo deja a los ingenieros, eso es un problema de los ingenieros, lo cual pues es un tema que para mí y para el resto del equipo pues, era totalmente inaceptable. Creo que, y lo comentaba yo con Óscar hoy en la comida, si algo nos preocupó de este museo, en las condiciones de tiempo que teníamos, era cómo demonios lo hacíamos, es decir, cómo garantizar que podíamos hacer este museo en el tiempo que teníamos. Este es un compromiso para las Olimpiadas, para el 2004, los griegos no han arrancado, los arqueólogos no nos van a dejar trabajar, va a ser una complicación. Entonces, ¿cómo plantearnos esto? Bueno, toda esta serie de enfoques distintos nos hacen pensar que no siempre todo es miel sobre hojuelas, o sea, siempre hay una serie de complicaciones. Ya tenía demasiadas complicaciones y limitaciones este proyecto como para todavía encima echarnos una complicación adicional como la que representaba pues una manera y un sistema de trabajar completamente distinto.